Vamos a mirar precisamente a Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin, un artículo que también se ha hecho bastante viral en las últimas horas, un artículo de Moscow Times que habla, bueno, de la preocupación que hay en Rusia en torno a la seguridad del presidente ruso después del ataque a Robert Fico, después del asesinato del primer ministro japonés Shinzo Abe o incluso de las amenazas que han tenido lugar en Georgia, ¿no? Uno de sus altos cargos. Por esto te quiero preguntar, Jesús, hablan de que, bueno, que están extremando todas las precauciones. También es lógico, bueno, pues teniendo en cuenta la guerra en Ucrania, los sabotajes que están teniendo lugar y sobre todo también ahora el envío de tropas occidentales, ¿no? Que, como digo, se va a hacer oficial, parece, en las próximas horas. Sí, y si eso sumamos lo de Raisi, que todavía está poco claro el asunto, si fue realmente un accidente o si hay una relación de intencionalidad desde Azerbaiyán o desde alguna otra parte del mundo, efectivamente no sería infundado. Pero además, Vladimir Putin tiene fama desde hace 20 años de tener uno de los protocolos de seguridad más estrictos hacia la figura presidencial, por un lado, pero también Rusia en general, a sabiendas de lo que implicaría que les asesinaran a un mandatario, tiene un cuerpo de seguridad presidencial bastante fuerte, bastante robusto. Por lo tanto, me parece que ahora en el marco de lo que sucede con Ucrania, pero además de la renovada y fortalecida rusofobia en Europa, me parece que no está de más y tiene toda la pertinencia del mundo. Fíjate, hoy en día vemos países, por ejemplo, como Cuba, que le siguen haciendo frente a Estados Unidos, que le siguen resistiendo, y tenemos a Miguel Díaz-Canel. Y diríamos, bueno, ¿qué representa Díaz-Canel? ¿No? Si no tiene ya nada que ver con los apellidos Castro. Bueno, pues Díaz-Canel está ahí gracias a que Fidel Castro era muy estricto, incluso con lo que comía, incluso en América Latina, y Ezequiel lo sabe bien, es famoso por utilizar dobles para que no lo fueran a envenenar y para que también cualquier atentado pues lo hicieran contra algún doble, pero Fidel Castro seguía manteniéndose de una manera, habría quien le decía que era paranoico, pero ellos, bueno, finalmente murió anciano, tranquilo, respaldado por su familia, cede el poder a Raúl Castro y Raúl Castro finalmente hace algo similar, cede el poder a Díaz-Canel. Entonces, en el caso de Putin, consciente del papel que juega, del papel que desempeña, con los grandes niveles de aprobación que tiene en Rusia, y también ante la diversidad étnica, demográfica, cultural, multilingüística que tiene Rusia, ha sido hasta este momento un personaje que ha sido capaz de cohesionar todos esos diferenciales al interior de Rusia. Me parece que sería muy catastrófico, por decirlo menos, para la Rusia que conocemos hoy en día, quedarse sin un mandatario si le sucediera lo que a Raisi o lo que a Fico. Entonces, me parece que no es infundado, digamos, este robustecimiento de su guardia de seguridad. Ezequiel, la misma pregunta te quiero trasladar. Es cierto lo que estaba comentando ahora Jesús, ¿no? Se ha dicho mucho que Putin es un paranoico, se ha hablado mucho de sus dobles, pero claro, teniendo en cuenta lo que le ha pasado a Fico, como bien decía Jesús, ¿no? Lo que le ha pasado incluso al presidente iraní, al expresidente iraní, a Ebrahim Raisi, no es descabellado, ¿no? Teniendo en cuenta también, bueno, por las amenazas que están teniendo lugar, sobre todo últimamente por parte de la OTAN o por parte de Francia, de Estados Unidos, parece hasta cierto punto lógico, ¿no? Sobre todo que se refuerce la seguridad del presidente con la importancia que tiene en Rusia, claro. Sin lugar a dudas, y una vez más, esta guerra desenmascaró a todos los actores. Evidentemente, asesinato político. De fondo aparece mi voz y pueden desactivar el retorno, gracias. El asesinato político representa una de las herramientas utilizadas a menudo por los servicios de inteligencia occidentales. Quiero recordar, además de lo de Raisi, todavía bajo investigación y bueno, genera espacio para la duda. No así lo de Fitzo, a todas las luces, bueno, la idea de un lobo solitario cometiendo este intento de asesinato parece muy forzada, así que con seguridad ahí participaron los servicios de inteligencia. El atentado en Crocus, otra
en el cual casi con seguridad participaron los servicios de inteligencia ucranianos y posiblemente los británicos también. Recordemos además la voladura del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, otro acto de guerra también clarísimo, llevado a cabo por Estados Unidos, aparentemente con participación de Reino Unido también. Así que esto, bueno, una vez más, desenmascara el modus operandi, la forma de acción de las grandes potencias occidentales, por sobre todo las cosas de Estados Unidos y de Reino Unido. Así que más bien, bastante lógico que todos los líderes con posturas contrarias a Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN comiencen, bueno, a establecer el foco en las medidas de seguridad, como en aquel entonces Fidel Castro, lo recordaba muy bien recién Jesús, pero aquella, vamos a llamarla, obsesión de Fidel con los atentados, en realidad respondía a el permanente asedio contra su vida. Si no recuerdo mal, 638 intentos de asesinato fueron perpetrados contra Fidel Castro, la gran mayoría de ellos reconocidos por los Estados Unidos. El único presidente estadounidense el cual no perpetró intentos de asesinato contra Fidel Castro, básicamente Jimmy Carter. ¿Por qué? Porque él, un presidente de fe cristiana, católica, creyente, entonces él determinó que la CIA abandonara durante sus 4 años de mandato esos intentos. Pero todos los presidentes anteriores y todos los presidentes posteriores a Carter, todos perpetraron intentos de asesinato contra el propio Fidel Castro. Así que esta una vez más, estas las caretas caídas. Respecto a algo dicho anteriormente sobre Macron y el envío de más personal militar para el entrenamiento de los soldados ucranianos, algo también sugerido por Reino Unido y en parte también por Estados Unidos. Quería recordar un dato escuchado el otro día por ahí en una conferencia. Cuando Estados Unidos comienza a participar directamente en la guerra de Vietnam, allá por el año 1964, oficialmente, el envío de tropas responde a el rescate de los entrenadores estadounidenses, de los capacitadores militares estadounidenses ya establecidos en Vietnam en ese entonces. ¿Cuántos militares estadounidenses en 1964 ya participaban como entrenadores militares en Vietnam? Alrededor de 15.000. ¿Sí? Esos 15.000 militares destinados a tareas de entrenamiento, bueno, con el incidente de 1964 parecen como la razón para el envío de tropas para el rescate, supuesto, de esos entrenadores, y después, en una segunda instancia, comienza un envío adicional de soldados para el rescate de los soldados enviados al rescate de esos 15.000. Eso formalmente, obviamente. ¿Qué quiero presentar con esto? Que el envío de este personal para tareas de entrenamiento en realidad representa el primer envío de tropas en el contexto de una participación directa, como por ejemplo después en Vietnam, con Estados Unidos participando directamente en la fase final de la guerra de Vietnam. Esa es la situación, básicamente una situación ya de enfrentamiento casi directo, con la validación de los ataques en territorio ruso, y ya no en territorio ruso fronterizo como hasta ahora, sino con la posibilidad de ataques en la retaguardia. Y por otro lado, una vez más, esto de Estados Unidos de comenzar los primeros pasos para la guerra en China. Así que preocupante la situación. Para colmo de males, a finales de año las elecciones, con lo cual acelera todo este proceso, ¿sí?, de definiciones y una situación de caos interno en Estados Unidos. Así de sombría y de oscura, lamentablemente, la situación internacional en este momento. Bueno, pues así está la situación, con Europa también con muchos problemas. Vamos a ver también qué sale de estas elecciones europeas, ¿no?, de este próximo domingo. Hablaba yo precisamente de las amenazas al primer ministro georgiano, Kovačić, que bueno, también
dar una muestra de lo que está sucediendo y de por qué se están tomando estas medidas hacia Rusia. Te quiero preguntar también por esto, Diego, ¿cómo ves estas medidas de seguridad tomadas a favor del presidente ruso? Sí, a ver, no olvidemos cuáles son los orígenes de Putin, ¿no? Al fin y al cabo, sus orígenes son la KGB, la seguridad, el espionaje y contraespionaje y todo lo que tenga que ver con sacar información y proteger a quien tenga que proteger, en este caso en el Kremlin, ¿no? Años más tarde aparece él en el Kremlin y evidentemente se conoce todo lo habido y por haber y todo lo que se puede hacer y todo lo que han participado también la KGB, no solamente la CIA, a nivel internacional, con lo cual tiene que conocerse algún truco que otro. Y entonces, claro, no nos engañemos, es algo que no le apetece. Y además, también hay que tener en cuenta ahora mismo quién sería el delfín que podrá sustituir a Putin en la situación en la que está Rusia. No tenemos nadie todavía claro que hubiera ahora mismo un sustituto que llevara el régimen, llevara el país como lo está llevando. No hay nadie ahora mismo claro en este sentido, pues como en su día, pues ya Fidel, lo habéis comentado, Fidel Castro pasó a Raulito, como le llamaba él, y todo esto, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece más que lógico y más que normal que se esté protegiendo. Fíjate, además, teniendo en cuenta que con el comentario de Ezequiel, ¿no? También de tal y como está ahora mismo la situación, que no es la más halagüeña, todo se ha dicho, o sea, ahora mismo yo creo que es que ni en Maldivas vas a estar a gusto, o sea, es que no, está todo el mundo, esto parece una ensalada de conflictos, una ensalada de a ver quién se pega más bofetadas, a ver quién es más fuerte, a ver quién es más gallito, a ver quién es más no sé qué. No sé si va a llegar un momento en el que este tipo de cosas son las que realmente nos atrincheramos y vamos a marcar un poquito más distancias y en un momento determinado se enfriará la situación, pero desde luego que Putin sabe que es un objetivo claro desde hace muchísimo tiempo, o sea que es que esto tampoco es nuevo. Y además esa obsesión hacia la protección de su persona, bueno, pues es lógico, o sea, hoy en día los medios para poder llegar... Y sobre todo, fijaros en Europa, la cantidad de pues eso, amenazas, atentados, todo lo que está ocurriendo y se está llegando con medidas de seguridad. ¿Por qué no podrían llegar con medidas de seguridad que tiene el Kremlin para proteger a Putin? Seguramente podrían llegar, pero desde luego su obsesión de la protección es obvia, sobre todo porque yo creo que se siente un poquito el padre de ¿y si no estoy, qué va a ser de mis hijos? ¿No? Es un poco la postura que yo creo que está obteniendo aquí Putin, porque además digamos que es un poco su obra maestra, o sea, es un poco el Rusia, como he comentado en alguna otra ocasión, cuando Gorbachev en Naciones Unidas dijo que disolvía la Unión Soviética, y dijo que Rusia volverá a ser grande. Y es su do de pecho, está volviendo otra vez a intentar tener las fronteras y territorios que habían pertenecido a la antigua Unión Soviética y hacerlos partícipes de esa Rusia grande que tiene en mente Putin.